lo que se habla es esa construcción de la nueva mestiza, ¿no? Luego hablo un poquito de esos antecedentes, cómo ha sido la aproximación también a Gloria Anzaldúa. Hay dos libros importantes, que son el de Gloria Anzaldúa's Reader y este de Gloria Anzaldúa, Postcolonialidad y Feminismo, que es interesante aquí hablar también de cómo se da, por ejemplo, este de Gloria Anzaldúa's Reader, que está en inglés, y luego este de Marta Palacio, que se da en España, ¿no? Entonces, hablar un poquito también ahí, aprovechando de este fenómeno que se ha dado con ella, que además hay que traducirla. Entonces, tenemos, por ejemplo, este de Boundaries, Fronteras, en Spanglish, y luego una especie de español que es muy interesante aquí, hablar un poquito también a partir de estos antecedentes, hablar un poco al respecto, ¿no? Luego ya hablaré un poquito más acerca de esa escritura, ¿no? Ya que estemos adentrados en qué es lo que nos presenta quién es Gloria Anzaldúa y cómo ha sido esa aproximación, hablar acerca de su escritura, ¿no? También un poco, yo por eso le titulé esto, traté también de jugar un poquito con esto de lenguaje, tratar de respetar esto que ella habla del Spanglish, ¿no? Entonces, por eso puse de repente algunos vocablos también como esto, ¿no? Writing entre recuerdos, memoria y dolor, y también jugando un poquito con el creo y escribo. Creo de creencia y creo de crear, ¿no? A partir de esa escritura. Y entonces hablar de la importancia de esa autobiografía y las características que tiene también en torno a esa escritura, ¿no? Que es mucho ponerse yo, ¿no? Pero al mismo tiempo también nos va poniendo como unos poemas, ¿no? Y entonces va combinando esto, y esto también, ¿qué idea nos da, no? Desde el inicio es como una desautomatización, también que, bueno, una autora que es Helen Sissu, más o menos, también nos escribe algo parecido, ¿no? Pero ella va más allá porque además está también fusionando aquí, haciendo esta hibridez, incluso en la escritura, ¿no? Con estos como ensayos, un tanto como fluir de conciencia también, pero al mismo tiempo también nos pone estos poemas, ¿no? Bueno, luego la idea de cómo a partir de esto también incluso se logra esta decolonización, ¿no? Es decir, hablar de esa desterritorialización que tiene que ver con quién es Gloria Anzaldúa, que tiene que ver con cómo escribe, y luego también pues en esa condición que ella está, tratar de hablar un poquito también del famoso in between, ¿no? De Homi Bhabha, que bueno, él le llama así, ella ya le va a llamar de otra manera, que va hasta el New Mestiza, ¿no? Y por ahí incluso retomar, Luis Miguel la vez pasada nos presentaba, ¿no? Algo de Emilio, se me fue el apellido, perdón. Yo le echo la culpa al COVID, que ahora se me olvidan las palabras y los nombres, ¿no? Bueno, Uranga. sí, Uranga, gracias. También hablar un poquito de estos antecedentes, ¿no? De esta idea de estar en entre, ¿no? O en medio, ¿no? Y cómo aprovecha, además, aquí entra también la idea de los mitos, ¿no? Los mitos a partir de, pues ella habla mucho de Coatlicue,
y Coyolxauhqui, ¿no? Entonces, a partir de esto también, un poco también retoma por ahí a La Llorona, ¿no? Pero a partir de esto también, cómo va decolonizando en realidad esto para esta identidad, ¿no? Y luego esa última parte, hablar ya de estos conceptos que tiene como tal, hablar de la nueva mestiza o new mestiza, que es esa, la aportación importante, y le titulé así, New Mestiza de la frontera territorial to Coyolxauhqui Imperative, ¿no? Que son también estos como conceptos que ella va acuñando incluso, ¿no? Para hablar de esa construcción de esa identidad. Entonces, es como a partir de esas identidades, de la fragmentación, ¿no? Cómo se vislumbra primero a partir de esas fragmentaciones, cómo pasa a esa integración, bueno, integridad en términos más amplios y metafóricos también del sujeto, ¿no? Del lenguaje también, y hablar cómo a partir de esa integridad pasa de lo abyecto a ese yo integral, nuevamente pues aprovechando la idea de esta desterritorialización y lo que se va a hablar aquí en este apartado, ¿no? Entonces ya desarrollar un poquito más la idea de esto abyecto, cómo se va hablando a partir de toda esta marginación en general, y aprovechar para hablar también un tanto incluso de su condición mujer lesbiana, americana, india de color, hispana en territorio estadounidense, para finalmente hablar de esa hibridez que tiene que ver con la cultura, la sexualidad and the language, ¿no? Y las conclusiones, por supuesto, ¿no? Y bueno, eso es lo que les presento ahora. Perdón, ya no, todavía no tengo el escrito como tal, pero bueno, ese es como el outline, ¿no? De cómo se va a desarrollar. Y Muy bien, muchas gracias, Alicia. Si alguien quisiera hacerle alguna pregunta o comentario, referir bibliografía de apoyo o algo a Alicia, adelante. ¿Yo? ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que todo, qué bueno que están bien. Alicia, saludos a todos. También a mí me dio, pero igual con síntomas súper leves, así que es una realidad que la propagación del COVID continúa a pesar de las vacunas. Pero bueno, confío en que también hayan ayudado a no mandarnos al hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues ya andamos acá, me late un montón darme cuenta. Yo había escuchado hablar de Gloria Anzaldúa, pero no la he leído, es como uno de esos pendientes, ¿no? Y ahorita que has mencionado esta presencia, los mitos de Coatlicue, de Coyolxauhqui y todo, pues más me motivan, así que hay que resolver ese pendiente pronto, ¿no? Y mi única pregunta a partir del esquema que haces es si hay como una distinción en términos teóricos o epistemológicos entre lo postcolonial y lo decolonial, si de alguna manera sería como una orientación, ¿cómo decirlo? Es más bien como un tránsito propio en la propia autora, es decir, que se noten como las dos, digamos, presencia, o ahí tendrías que uniformarlo, Alicia. yo creo que tengo que uniformarlo, porque como tal, ella que utilice estos vocablos de poscolonialismo o de colonizar, no lo usa como tal, ¿no? Habla sí de la conquista y todo lo demás y cómo ha sido ese camino doloroso en general,
pero más bien aquí pues sí tendría que echar mano más, ¿no? De cómo se ha construido esto, cómo se distingue que en realidad, bueno, pues el poscolonialismo es sobre todo el cómo se ha llamado en general, ¿no? A la corriente, y el decolonizar o descolonizar, como a veces se dice también, pues es más bien este acto que utilizan los y las sujetos para pues para lograr esta identidad, ¿no? Creo que va dentro de. Muy bien. Gracias. Pues, Qué bueno que estás bien también. gracias, pues a darle. A darle. Gracias. Diana te comenta en comentarios, ay, qué prolífica de mi vocabulario estoy, y eso que a mí no me ha dado COVID. Te pone en comentarios sobre Teresa Gómez Trueba, que tiene trabajos sobre sobre construcción fragmentaria híbrida, y por si acaso te sirve, ¿no? Sí, ¿Alguien? gracias, Diana. Lo apunto. Muchas gracias. Gustavito levantó su mano. Bueno, Gustavo, perdón, el doctor Gustavo. No, está mejor el otro. No, yo digo porque con cariñito, pero van a decir aquí Sí, los no. colegas que igualada, que qué es eso. No, está bien, perfecto. Gracias, Sam. Gracias, doctora Samantha. Doctora Alicia, Por igual, favor. bueno que ya esté mucho mejor, me da mucho gusto. Y nada más una pregunta sobre una cuestión terminológica también. Viene la parte de hibridez y la parte de mestizaje. ¿Va a haber como la distinción entre ambas o problematizar por qué son términos y conceptos distintos? Y también otra cosa que, bueno, más pensando en el perfil general de los capítulos, habría como la aplicación de esta postura crítica de la autora sobre algún texto o la lectura de algún fenómeno concreto. Nada más era eso. Ok, no había contemplado la aplicación, pero lo incluyo, me parece que quedaría bastante mejor, muchas gracias. Y sí, pues en el momento que se hable de esa hibridez y el new mestiza, que es el concepto que acuña, ¿no? Pues sí, habrá ahí un diálogo, ¿no? Con lo que se ha hecho al respecto y sí, para desarrollar. Muchas gracias. Gracias. Sí, buen punto. Gracias. Adelante, Luis. Otra vez yo, nada más para mencionar que se me hizo también súper interesante y que sí se podría como mantener el juego de esta oposición que has indicado entre la hibridez y el nuevo mestizaje, porque bueno, van paralelas y como que dialogan. Entonces me parece que la hibridez es hibridez de género en términos de género literario o de ejercicio de la escritura y también del ejercicio de la sexualidad. Entonces está como bien cuadradito allí, ¿no? Y por otra parte, la hibridez de raza, ¿no? Obviamente, de este nuevo mestizaje. Entonces, esa parejita está súper genial porque pasa por las dos, ¿no? Por las dos cosas de interés. Entonces, nada más para felicitarte por ese equiparamiento. Muchas gracias. Sí, es que atraviesa todo, ¿no? Es toda ella. Insisto mucho, por eso, hablar un poquito también de su escritura, la escritura, el cómo presenta como tal ella, la escritura en general en todos sus textos, ¿no? También es muy interesante y ahí se da. Muchas gracias. Yo, Sam. Adelante, adelante. Bueno, yo le comentaba a Sam que también estuve muy malita yo pensaba que era gripa y también tenía COVID. Y para colmo, el viernes me hizo un esguince platicando con ella en el pie. Pero ya estoy armando también mi capítulo. Lo que me interesa, lo que me llama la atención del trabajo de Alicia es también el punto 3, el objeto en lo integral, ¿no? O sea, está bien armado, sobre todo ya en el 3, cómo
lo nuevo mestiza, ¿no? Que le llama ella. Me encanta cómo sistematiza su trabajo, ¿no? Para llegar a lo abyecto. O sea, he leído poco de la autora, pero ya lo aterriza súper bien en todo el concepto de lo india, no solamente en lo color, en lo hispana, ¿no? Y sobre todo lo que maneja Luis, ¿no? La hibridez de la cultura de la sexualidad a el lenguaje, ¿no? Y creo que lo has expresado muy bien. Yo, al revés de ti, empecé a escribir, porque yo empecé a leer todos los libros y ya voy, le decía a Samantha, pues llevo la mitad, nomás que ya la próxima semana se lo subo. No lo alcancé a terminar porque, sobre todo, yo tuve mucho dolor de cabeza. A mí me pasaba que tenía mucho dolor de cabeza y cero olfato. Y yo decía, bueno, es una gripa, o pensaba que era dengue. Y ya después, pues no, que tenía, me pasó que, pues sí, que era COVID, ¿no? Pero y eso que tenía 2 vacunas, ¿no? O sea, porque para ir a España la Cancino no la aceptan. Entonces me tuve que poner también la Pfizer, pero pues eso es una cosa muy rara. Pero ya me estoy haciendo una limpia porque luego, o sea, y el viernes ¿qué me quiebro el pie? O sea, una cosa muy, dije, no, ya basta. Le dije a Samantha, no, ya, lo termino, lo subo. No, un esguince de esto es horrible también. Pero muy bien, Alicia, me gustó mucho. Haces demasiado tu trabajo. Muchas gracias, Nelly. Sí, sí, pues va hacia eso, obviamente, pues hago énfasis en la cuestión, de la sexualidad, en la idea del ser mujer, ¿no? Ajá. En esa última parte también, en toda esta condición que atraviesa en realidad, pero también en esta idea, concretamente ser mujer lesbiana, ¿no? Y bueno, todo esto que implica también deshacerse de estas dualidades en general, ¿no? Sí, porque yo meto al final un poco de lo femenino a partir del margen en Nelly Richards. Nelly Richards, sí. Entonces, ajá, estoy metiendo eso y la técnica del collage, que también utilizaron mucho todos los escritores chilenos después de la postdictadura. Entonces, por eso me fijaba mucho en tu trabajo. Sí, sí, perfecto. Muchas gracias y qué bueno que ya estás bien, Nelly. Te va a ir bien. Cuídate también, eso es No muy me queda el pie, ando Gracias. cojita. No, cuídate, pero sí, de que está dando esto del COVID es terrible, terrible. Aunque se esté cuidando uno, de verdad, lo mío fue así de rápido. Y uno piensa que es gripa o es dengue. Sí, exacto, sí. Bueno, Pero bueno, ya, seguimos. sí. Muy bien, muchas gracias. Nelly, tú ya eres de las pioneras entonces que está experimentando con 2 vacunas al mismo tiempo. Todavía no se sabe si se pueden revolver. Tú dijiste, ya a mí échenmelas, yo puedo con esas y más. Me Sí. parece muy bien. Nada más que, fíjate que no se puede, lo que sí está comprobado es que no se pongan la de la influenza. Eso sí produce cierta, con la del COVID sí produce un mal, está comprobado. Ah, ok. No sé si han leído eso. Son los que se han Ok. enfermado más. Los que se pusieron la influenza este año con la del COVID son los que se han enfermado más. Ah, mira, Produce bueno, reacción. pues, muchas gracias por el dato. Nada. ¿Alguien más sobre el trabajo de Alicia? ¿Algún otro comentario? Luis Alberto, te volví a poner aquí un comentario, Alicia, para que lo consideres también. No sé si alguien más tenga algún otro comentario o si nos seguimos con el calendario que teníamos, en el cual la que sigue sería Marisa, que no sé, ya está, pero no sé si estás lista. Aquí estoy, Samantha, sí, ya estoy lista. Bueno, pues adelante entonces. Oiga, Bueno. perdón, no les avisé, pero siempre se me olvida en esto. Comencé a grabar la sesión, supongo que vieron, y perdón por no avisarles, pero no quise interrumpir a Alicia cuando me acordé. Bueno. Nada más, Samantha, ¿cómo comparto? En presentar ahora, ¿no? Le doy para... Ajá, hay 3 puntitos y en los puntitos está lo de presentar y abajo en donde nos ves a todos, y creo que ahí.
Más bien es donde, a la izquierda de esos no. puntitos, donde está la flechita hacia Ajá. arriba. Es cierto, es cierto, Ya. es cierto. Ya. Me dicen si se ve. ¿Sí se logra ver? Ahí va. Está cargando. Sí. ¿Ya? Ya. Es que según yo lo había descargado como PowerPoint y se descargó como PDF, pero si se ve me dicen, ¿sí? Ya. Bueno, pues muchas gracias. El trabajo se subió el viernes o el sábado, no sé si tuvieron tiempo de leerlo. Era la segunda versión porque estaba programada mi intervención para la junta pasada y por cuestiones de tiempo se hizo hasta ahora y modifiqué el documento. Entonces, este es el borrador, es la propuesta para el ensayo monográfico sobre la crítica inglesa Jean Franco. El título tentativo es una crítica mirada desde el género. Y en el trabajo se inicia pues con una muy breve y superficial exploración del trabajo crítico de Jean Franco, ¿no? En el que se destaca sobre todo la interdisciplinariedad, la perspectiva feminista, que casi no es denominada o autodenominada como tal por la crítica o sus contemporáneos. Y trabajar cuestiones fuera del canon, ¿no? Trabaja, por ejemplo, géneros populares, otro tipo de expresiones, otro tipo de manifestaciones artísticas, no solamente textos literarios. Y en el trabajo, en alguno de los puntos en los que me gustaría o intento centrarme más, es en la autoridad discursiva e interpretativa que se va a disputar de manera binaria con autoridades representadas en figuras masculinas, sobre todo. Muy brevemente, los conflictos armados y dictatoriales de América Latina, que van a ser una especie de paralelo con el primer punto, en el papel de las mujeres en las luchas sociales y la cultura, las relaciones entre América Latina y Europa, Estados Unidos, como parte de estas luchas por la representación, estas cuestiones que tienen que ver con la autoridad, la verticalidad y el eurocentrismo, en las que ahonda la autora de manera bastante incisiva. Y a lo último, no sé por qué lo puse al principio, en las conclusiones, el rol de la crítica y de los intelectuales en este tipo de discusiones, ¿no? Porque algo que le preocupa mucho a la autora, sobre todo por su origen europeo, es caer en un eurocentrismo y no olvida nunca esta parte de la que no se pueden deshacer, ¿no? Los críticos, que es el fingir que no son parte de este círculo, ¿no? Pero eso va a ir hasta las conclusiones. Las obras que se trabajan en este ensayo son Las Conspiradoras, publicado en el 89 con el título de Plotting Women, Critical Passions del 99, Cruel Modernity del 2013. Critical Passions es un conjunto de ensayos selectos que fueron publicados sobre todo, por ejemplo, en los 80s en diferentes medios impresos, y Las Conspiradoras y el último, Cruel Modernity, ya son como ensayos extensos, no de recopilaciones tanto. Aquí está una de las portadas de Las Conspiradoras, de Plotting Women, que el subtítulo es Género y Representación en México. Ahora, estas obras no tienen como una especie de uniformidad temática, pero en este ensayo monográfico intento, a partir del concepto de género que explora la autora, que lo explora de manera ambivalente, cómo ver para ella cómo la voz, el cuerpo y el poder forman parte de la misma lucha por la autoridad discursiva e interpretativa, que es algo que a mí me parece muy interesante y que, por lo que he leído, es pionera entre sus contemporáneos, ¿no? Por introducir el género como una perspectiva de análisis.
Y bueno, pues en su primera obra, Las conspiradoras, esta presentación corresponde al orden del ensayo, ¿no? Un poco los puntos que se van trabajando. Preferí ponerlo acá que irme en el Word, pero ahí está el Word, también lo podemos revisar si quieren más adelante. En Las conspiradoras no pude conseguir la versión en inglés, entonces fue lo único que trabajé en esta versión en español. Se trabaja específicamente la lucha por el poder interpretativo, perdón, que es esta disputa que existió, se remonta la autora hasta la colonia, en cómo podían ganar espacios discursivos las mujeres en una época dominada predominantemente por el poder masculino, específicamente de la iglesia. Y acá vemos casos de mujeres religiosas, de las denominadas ilusas o deluded women, y vemos cómo estas mujeres tenían que recurrir a la oralidad o al testimonio, siempre censuradas o controladas por los confesores, ¿no? Como una forma de ellas poder imprimir sus experiencias. Y después está el caso también de Sor Juana, ¿no? Y cómo fue su recorrido por esta lucha por el poder interpretativo. Entonces, acá vemos que el espacio o el poder interpretativo está siendo representado por la voz, por la oralidad o por los testimonios sí textuales, pero censurados por la iglesia que estuvieron en su momento, ¿no? Y este binomio se ve establecido por las mujeres religiosas y o creyentes y los confesores y obispos como representantes de la autoridad. Después, esta parte es la que tengo en desarrollo, es la que pensé en un inicio trabajar más a fondo, pero me metí más con el poder interpretativo, entonces lo tengo suspendido por el momento. Es trabajar el concepto de extreme masculinity como parte de uno de los conceptos que trabaja en Modernidad Cruel, en donde en el contexto de los conflictos bélicos en Latinoamérica se trabaja mucho esta parte de las masculinidades crueles, de los círculos de entrenamiento y condicionamiento que tuvieron los hombres en su momento, de cómo fueron las dinámicas entre los hombres y las mujeres en estos contextos de guerra y cómo funcionaba un poco la masculinidad, ¿no? Como una parte de analizar estas cuestiones también de ver y esta lucha por el poder un poco menos interpretativo y discursivo, pero sí discursivo en cuanto a lo político, ¿no? En cuanto a quién se hace oír, cómo se hace oír y ver. Que este es otro de los aspectos que se trabajan en el ensayo, ¿no? Cómo funciona lo político para Franco, ¿no? Y todo está resumido en esta cuestión de quién, cómo puede hacerse ver y puede hacerse oír, cuáles son los mecanismos y cuáles son las condiciones de su contexto. Ya más adelante, y sobre todo con diferentes ensayos que están en el primer apartado de Critical Passions, vemos esta cuestión de la familia y la resistencia, nuevamente con este binomio de lo femenino y lo masculino. Acá el poder político está menos en lo discursivo y en lo literario y más en lo performático, por ejemplo, en el cuerpo femenino y en cómo estos cuerpos toman el espacio público, la polis, para protestar por los desaparecidos, ¿no? Específicamente en contextos como el de las madres y abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina. Entonces es muy interesante porque Franco lo que hace es un análisis en donde siempre está viendo cómo las mujeres tienen que recurrir a diferentes manifestaciones, expresiones o discursos para hacerse de un espacio del que no por naturaleza les está siendo dado, ¿no? Sino que lo tienen que tomar. Entonces acá vemos como lo femenino, que es como un constructo cultural, es romantizado y es promovido como parte de un proyecto estatal, institucional, es después considerado como abyecto y transgresor porque las madres nunca renuncian a su carácter de lo femenino, que es algo que también Franco analiza en Las conspiradoras, como las monjas nunca renuncian a su feminidad, sino que lo toman, lo hacen público y dejan la esfera de lo íntimo y lo doméstico para hacerlo parte de lo público. Y al hacer esta transgresión espacial del espacio simbólico o el espacio literal, es cuando ellas cometen este acto transgresor y ya no son consideradas como ciudadanas o como ciudadanas modelos, sino que son consideradas como sujetos abyectos, ¿no?
Y acá la autora hace un paralelo con Antígona, que es muy curioso porque lo llega a hacer en sus dos trabajos, ¿no? Tanto en Las Conspiradoras como en alguno de los ensayos que también aparecen en Critical Passions, y que si ustedes vieron, había como pues una brecha, ¿no? Temporal entre su publicación. Ahora, para Franco, y esta parte del ensayo a mí me preocupa un poco porque parece ser muy reduccionista y muy simplista, y la autora no lo es de esta manera para nada, ¿no? Pero esta es una forma en la que yo pude como expresar los binomios que a los que ella recurre en su análisis. Me preocupa que sean reduccionistas. Entonces, siempre ve como estas esferas de lo masculino y lo femenino, en donde por un lado, sobre todo por ejemplo, en las últimas publicaciones está el Estado, ¿no? En el siglo XX, o el ejército, y luego la iglesia en la colonia, y en otros contextos también sobre todo de México, ¿no? Y después está lo femenino, donde está la familia como una contraparte del Estado, pero también después está la iglesia en el siglo XX, porque la iglesia fue uno de los organismos que apoyó, ¿no? Por ejemplo, a muchos grupos de resistencia, y que también sufrió la persecución, ¿no? Entonces ahí cambia. Después está como la violencia y el control por parte de estas esferas de poder, y en la manera de la otra manera tenemos la resistencia a la transgresión, ¿no? De las mujeres, o de los discursos femeninos, ¿no? Que están siendo como una oposición. Y también tenemos, que es algo muy, muy interesante en Franco, cómo desde un inicio ella presenta el género, pero lo presenta como, en su propuesta de lectura, como el género de manera sexual, femenino, masculino, pero también el género literario, ¿no? Y ella dice que es muy importante porque el género literario sí está determinado por el sexual. Y vemos en el análisis de la autora, como por ejemplo en la colonia el sermón estaba, que fue uno de los géneros más populares porque tenían una función social y una función política, estaba destinado solamente a lo masculino. Entonces todo lo oral era considerado un género menor, y casualmente pues era lo que les estaba siendo concedido a las mujeres. Y después ve la novela, pero no la novela sentimental, sino la novela nacional y de identidad, como un género predominantemente masculino, que también está ligado a un proyecto nacional. Y de manera opuesta tenemos los testimonios, la oralidad, como algo perteneciente al género femenino, y también el cuerpo, ¿no? Como la toma de la polis. El cuerpo también de alguna forma es visto como la autora, como un discurso, como un texto. Y esta parte la tengo pendiente, que sería las conclusiones, Franco y el papel de la crítica, en donde a mí me gustaría ver, y esto se trabaja en Cruel Modernity sobre todo, cómo Franco es sumamente crítica con el papel que juegan los intelectuales, escritores y la crítica en la consolidación y perpetuación de ciertos círculos viciosos, por así decirlo, en la discusión de temas sociales, ¿no? O artísticos, en donde ella está muy consciente de que es una labor difícil porque no pueden escapar del distanciamiento que existe con estas problemáticas sociales, pero al mismo tiempo los tienen que representar, que encarar y que discutir. De manera bastante breve, esta es la presentación, acá está el texto, y pues dejo de compartir para volver acá al grupo. Entonces, pues ya no sé si tengan alguna pregunta o si nos vamos a esa parte, no sé, Samantha. Muchas gracias. Gracias a ti, Marisa, y una disculpa porque no pudiste pasar la sesión pasada. ¿Alguien que quiera comentar o preguntar o algo? Doctor Alex Lambarri, adelante. ¿Qué tal? Bueno, antes que nada, qué bueno que ya están bien de salud. Saludos a todos. Y sobre el texto de, bueno, lo de Jim Franco, dos recomendaciones. No sé si has visto la decadencia de la ciudad letrada, Marisa. Se me hace interesante esto por el diálogo que establece con Ángel Rama.
ese texto yo lo leí hace ya mucho tiempo, no recuerdo muy bien, pero creo que ahí donde lo dejó Rama, en la ciudad moderna del siglo XX, Jim Franco continúa y hace el estudio de la ciudad neoliberal, ¿no? Entonces siempre desde esta parte interdisciplinaria que inauguró Rama. Entonces, sería interesante porque, bueno, si mal no recuerdo, Diana tiene a Ángel Rama, entonces establecer como estas conexiones entre los críticos de la antología sería interesante, ¿no? Y el otro, tengo yo este libro que es un tabique, que es The Latin American Cultural Studies Reader. Igual, fíjense que estaba yo pensando, porque aquí el índice, aquí está Jim Franco. Entonces empieza como Forerunners, ¿no? Como los predecesores o algo así, ¿no? El primero es Cándido. Que bueno, aquí está esa, ¿no? Antonio Cándido. Garci Ribeiro, Retamar, Conejo Polar y Rama. Y después como los fundacionales o foundations, pone a Jim Franco. Entonces aquí sale un artículo de Popular Narratives for Women in the United States y Latin America. Entonces igual si te interesa, es un poco esto que dices, ¿no? De que lo ve Franco, que es de las primeras. De hecho creo que aquí comparte con Monsiváis. Sí, Monsiváis es el segundo. Beatriz Arlo. Entonces pues es de las primeras que ve géneros de la cultura popular que habían sido pues descartados o rechazados y desde la perspectiva de género. Así que igual sería interesante si lo quieres leer, pues ahí. Ajá. Okay. ¿Cómo se llama, Alex? ¿Cómo se llama el libro? Fíjate que lo compré, es de Duke University Press, y se llama The Latin American Cultural Studies Reader. Está interesante, yo creo que nos puede ayudar también para, pues no sé, para algo, ¿no? Es de Ana del Sarto, Alicia Ríos y Abril Trigo, es de 2004 y pues tiene así como figuras muy importantes de esto de pensamiento latinoamericano, y al final incluso tiene como una parte que es la aplicación, ¿no? O sea, como más teóricos y después de qué manera estudian, pues desde el fútbol hasta la literatura popular o alta literatura. Mira, dice Juan Pablo que está en Kindle. Genial. Porque sí, para digitalizar, pues está cañón. O sea, yo tengo algunos, de hecho de Franco sí lo tengo, si quieres te lo paso. Marisa, si te sirve. ¿A cuál? Digitalizado el trabajo ese. Sí, de Jim Franco sí. Sí, muchas gracias. La cosa con Jim Franco es que tiene tiene mucha producción suelta, o sea, muchas publicaciones sueltas. Y elegí precisamente estos tres porque son de las, ya sea recopilaciones o ya sea ensayos extensos. Y no me quedé con el de Decline and Fall, el de la caída, decadencia y caída, porque está muy interesante porque sí trabaja mucho esta disputa discursiva, pero más bien con la representación, la exotización latinoamericana y esta cuestión fuera del canon y todo, y cómo se trabaja en la academia europea anglosajona, pero ya iba a ser muy disperso, entonces dije, mejor me quedo con la línea de género solamente, en vez de irme con la cuestión de la disputa por la representación y la exotización. Pero sí, está muy interesante este ensayo de Decline and Fall, pero para no verme muy dispersa, mejor me quedé con estos nada más. Pero sí lo tengo también, entonces sí lo tengo en cuenta. Igual le echo un ojo y ya veo de qué manera pues lo podría ligar también. Gloria y Gustavo levantaron su mano. No sé si ya terminaste, Alex, o vas a decir algo más. Sí, no. O sea, pensé incluso una nota nada más, ¿no? O sea, está muy bien, está perfecto la elección del corpus, me gusta, ¿no? Quizá una nota en que dijera, escribió esto y que se liga a Ángel Rama, eso estaría muy bien, pero perfecto, muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos.
Bueno, un breve comentario, ya había puesto por ahí en el chat. Me parece muy interesante, Marisa, tu recuento que haces de una manera muy clara. Solamente un comentario respecto a lo que decías de género. Creo que es un punto muy interesante que no se ha tocado mucho sobre esta cuestión de los géneros literarios. Entonces, valdría la pena, por lo menos, no sé, como nota de pie de página, como un guiño, ir viendo cómo esta visión de los géneros literarios se da hoy día, ¿no? Porque en este sentido nos podríamos preguntar si determinados géneros siguen siendo para los roles masculinos o bien hay una irrupción con toda la producción literaria de las mujeres. Es decir, ya no podemos pensar, por ejemplo, que las mujeres no escriben narrativa o que las mujeres no escriben novela. Hay algo que se está irrumpiendo ahí y valdría la pena pues una reflexión sobre esto o por lo menos un guiño a hacer esa apertura. La otra cosa es cómo se vería, igual que en otras ocasiones, creo que con este artículo valdría mucho la pena dos cosas, algo que ya decían, cómo se da el diálogo con otros teóricos, con otros críticos, ya se mencionaba a Rama, pero se pueden mencionar también algunos otros, y cómo se darían algunas aplicaciones o por lo menos, no sé, propuestas un tanto generales. ¿Qué está pasando con la producción de las mujeres en estas líneas que va marcando Franco, ¿no? Porque hay mucho de esto ahora en la producción, sobre todo en la poesía, porque hay pues una explosión de la producción poética en estos momentos, con esas temáticas, con esas propuestas que se podrían analizar perfectamente a la luz de Franco. Entonces, a lo mejor valdría la pena por lo menos dar puerta abierta o abrir esas señales para que qué aspectos, qué puntos de Franco están dialogando de manera directa tanto con los conceptos, con la crítica literaria en México y también con la productividad, específicamente de las mujeres, creo. Muchas gracias. Ay, no, muchas gracias a ti, Gloria. Sí, estoy tomando nota ya para ver de qué manera lo inserto. Muchas gracias. Gustavo, adelante. Muchas gracias. Felicidades, Marisa. Creo que es un excelente avance del trabajo. O sea, va genial. Yo solamente tendría dos observaciones. Una es de orden editorial, ¿no? Y que, bueno, también para quizás ponernos de acuerdo todas y todos. Y el otro tiene que ver más con, bueno, con algo que discutimos antes cuando estábamos en la selección de los distintos nombres, que era quizás enfatizar por qué una autora de origen extranjero tiene que ver con la crítica hispanoamericana. Lo llegas, creo, a mencionar, si no mal me acuerdo, en el segundo párrafo, ¿no? Se menciona ahí que como que el objeto de estudio concreto de Franco tiene que ver con América Latina, pero quizás enfatizarlo un poco más o llegar incluso a justificar un poco por qué está siendo tratado ahí. Pienso en eso en relación con los demás autores del volumen, ¿no? O sea, que pueda llegar a extrañar a un lector al que llega este libro y que diga, pero ¿por qué tenemos otro tipo de autores? O sea, un poco defendiendo esta idea de cómo se configura de manera general la crítica literaria hispanoamericana. Ese es uno, y el otro que era más de cosa editorial es sobre los subtítulos. Yo no sé cómo, o sea, bueno, creo que sería conveniente de una vez ponernos de acuerdo cómo van a ser presentados los subtítulos o subapartados, si es que están en sus distintos trabajos, no solamente en el de Marisa, sino en el de los demás, para que vaya quedando ya, porque si no después uniformar eso desde el punto de vista editorial va a ser bastante difícil, ¿no? Y ya. Sí, lo de los subtítulos realmente pues es bastante tentativo, pues no, de hecho yo no soy mucho de subtítulos y los empiezo a usar porque revistas abundan que los piden y demás, ¿no? Pero pues dependiendo ya no si no uniformamos y yo los borro, los quito, los edito, los muevo, No, a mí me gusta. Perdón, a mí me gusta
como que los va dividiendo muy bien el trabajo, ¿no? Los veo bastante útiles para hacer una lectura más ágil del documento. Pero, sí, pues, pero no sé. sí, estoy de acuerdo hay que uniformar para ver eso. Y me conflictúa, me pone en conflicto esto de cómo justificarla, porque no he leído más, haría buscar las entrevistas. Hay mucho de ella donde habla sobre esta cuestión vertical eurocentrista, es esta cosa pues del crítico externo y bla, bla, bla. Eso lo podría trabajar en las conclusiones, pero sí, sí tendría que pensar el cómo justificar la elección de una mujer inglesa como parte de un corpus de latinoamericanos, latinoamericanistas, cuando ella no es latinoamericana, pero pues sí sería importante, creo yo, aunque no hay mucho, pero pues sería buscarle. De lo que sí hay mucho es cómo habla ella sobre sí misma o sobre la crítica europea y anglosajona que toma como punto de partida u objeto de estudio contextos o sujetos o textos latinoamericanos. De eso sí hay bastante y es de lo que sí podría recopilar, ¿no? Pero sí es algo complejo ahí. Gracias, Gustavo. Sí, lo voy a buscar. Alex levantó la mano, pero me voy a unir contigo, Marisa, tantito antes de darle la palabra, porque yo trabajo a François Perú y es francesita, entonces pues nos echamos un café para justificar que tengamos a una inglesa y a una francesa en el libro, ¿no? Yo también lo dudé en algún momento y había escogido a Ana Pizarro, pero me tardé y en mi tierra dicen que en la tardanza está el peligro, y entonces alguien más escogió a Ana Pizarro y ya no seguí con ella, me quedé con François Perú. Pero yo creo que lo podríamos fundamentar desde la perspectiva de que su corpus es latinoamericano, o sea, se dedican, en mi caso yo pensaba, bueno, Perú hasta para la UNAM trabaja en realidad, ¿no? Entonces, pues no sé con Franco, pero pues por ahí vamos. Y ya después de la nota metiche, le doy la palabra a Alex. Perdón, Samantha, y con lo que mencionaba Gustavo, también Franco era muy amiga y estuvo muy metida en los proyectos no revolucionarios, pero sí izquierda en Latinoamérica. O sea, ella de hecho, ella fue amiga de asesinadas políticas y demás. Entonces, también como parte de su experiencia está ligada pues con muchos de los fenómenos y sucesos en América Latina, trabajando en México. A lo mejor también por ese lado podemos como justificar, por así decirlo, ¿no? El cómo ella se relaciona o se inserta más que estar desde lo exterior, ¿no? Ella está metida directamente con todo lo que ella está trabajando, porque de hecho sus trabajos son casi contemporáneos a los conflictos bélicos y ella estaba ahí metida pues tal cual. Ya, era todo, perdón. Sí, igual me hizo pensar este comentario de Gustavo, como una nota al pie, otra nota. Franco fue muy importante para el boom literario. En la década de los 60, Vargas Llosa, Cabrera Infante, Carlos Fuentes, José Emilio Pacheco, Sergio Pitol, Carlos Monsiváis, estuvieron todos en Inglaterra y estuvieron becados, invitados por ella. Entonces, ella fue la conexión que les dio por medio de la universidad, era profesora en Essex. Entonces, por medio de la universidad los invitaba y les daba estancias, conferencias, charlas, etcétera, ¿no? Y mucho de Inglaterra se proyectó el boom, antes incluso de Barcelona. Entonces ella fue clave, digamos, en estos tejes y manejes del medio literario internacional, ¿no? Entonces igual sería quizá una nota al pie o algo así, que ella estuvo ahí y no solo estuvo, sino que lo provocó. O sea, invitaba a la gente, o sea, esto que digo, ¿no? Sería interesante quizá una nota. Perdón, y el libro que recomendaba Alex, ya lo encontré en PDF y ya está ahí en la bibliografía de apoyo, el de Latin American Cultural Studies Reader. Bravo, qué bueno que tenemos millennials o no sé qué generación seas, Gustavo, para todos los que ya no damos más. Muchas gracias. Yo traté
traté también de subirlo, pero me dice que no tengo permisos para subir documentos en esa sección. No, ya está, Luis. Qué bueno que ustedes ya lo treparon. Excelente. No, sí se pudo, sí lo subiste. ¿Te lo ¿Cómo bajé yo? les doy permiso a todos para que suban todo? Porque luego sí me ha pasado que me piden permiso para, por ejemplo, para subir sus avances de capítulo. Como Según yo, editor, todos tenían claro. acceso de editores, pero hay quienes me han escrito de no lo puedo subir, ¿cómo le hago? Según yo, todos podrían acceder a todas las carpetas. Pues tenemos permiso de editor, yo vi. No, es que uno es el que les compartí, Nélida, pero a la hora de subir a la carpeta del proyecto, ahí es donde no te deja. Yo lo descargué de aquí del chat. Perfecto. Bueno, algo más sobre Marisa, si no para que continuemos. Le tocaría a Israel, pero Israel se tuvo que mover a la sesión de octubre por cuestiones de tiempo, y entonces, según el programa, me tocaría a mí. Son las 11, el receso lo hacemos 11:30, ¿cierto? Entonces, si no tienen algún inconveniente, les presentaría yo lo que yo hice, que también, perdón, una disculpa, no lo he subido. Es ¿cómo se llama? Les hice una presentación porque el texto que yo tenía trabajado, al final ya no me gustó, porque como menciona Diana cuando habla en el chat de el texto de Transculturaciones en el Aire de François Perú, y que lo sugiere para establecer diálogos, efectivamente encontré mucho diálogo entre ella y otros autores como Cándido y Rama, sobre todo, porque, por ejemplo, ese libro de Transfiguraciones en el Aire, voy a compartirles mi pantalla para mostrarles el PowerPoint. Ese texto de Transculturaciones en el Aire, cuando lo encontré, dije, bueno, pues este es el que más me va a servir porque, ¿sí ven mi pantalla? Sí, Sam. Ok. Dije, bueno, no, este es el que más me va a servir seguramente porque habla del diálogo que tienen estos autores en cuestiones de crítica hispanoamericana. Pero, como efectivamente menciona Diana, es un libro que es muy crítico, y lo que me pasó fue que encontré que mucho de lo que Perú hace con respecto a la crítica es negativo. Bueno, no negativo, vamos a llamarlo, es que si es de la crítica, otra vez crítico, no. Y a mí no me ha dado COVID, entonces no tengo ese argumento, ¿no? De decir, me dio COVID y por eso no sé hablar. Yo creo que tiene que ver como con mi forma de ser, que yo creo que si voy a escribir algo y voy a usar el tiempo en hablar de algún libro, de algún autor o de algo, pues la idea es que no sea en negativo. Es decir, que no voy a decir todo lo malo que le faltó o todo lo que no se hizo. Y a pesar de la gran erudición de Perú y lo buena lectora que es de Rama, de Cándido y de los demás, me parece que ella sí escribe un poco en ese tenor, en el de decir, a ver, Rama utiliza el término de Fernando Ortiz, lo adapta, pero no se da cuenta que bla, bla, bla. Entonces, como que lo que ella plantea, lo plantea desde lo que a los demás les faltó, o lo que podría haber estado mejor dicho. Se le agradece, me parece mucho, enormemente, que les corrija la plana, pero la verdad es que resulta un poco cansado estar leyendo libros y artículos y demás, en el que lo que se hace es decir, esto pudo haber estado mejor hecho, a esto le faltó
tal acepción, tendría que haberse considerado esta otra perspectiva. Quizás tenga que ver conmigo, les digo, y con mi forma como de ver las cosas, pero me parece que esto, si bien es muy útil, tendría que ser como una forma muy breve de atacar los textos y decir, a ver, Rama dice esto, Cándido dice esto, yo creo que se podría hacer esto, y luego soltarse ella con todo lo que puede hacer, que es muchísimo, porque es una crítica súper prolífica y además con una visión muy atinada de muchas cosas, y en esos textos donde dialoga con la crítica me parece que no lo hace. Entonces, esto que les pongo ahorita es como el abstract del trabajo que estoy reformulando, porque el primer intento que hice, en el que ponía yo sobre todo énfasis en los trabajos en los que ella dialoga con otros teóricos, con otros críticos latinoamericanos, no me encantó, y entonces lo que trato de hacer ahora es que de su obra deslindo la que dedica a obras y autores latinoamericanos como a Rulfo, como a La Vorágine, así a Yáñez y demás, y hay otras en las que se ocupa de la situación del análisis literario y la crítica literaria. Y entonces yo pongo énfasis en esta última parte de su obra y más allá de este diálogo o estos textos que están centrados como en retomar ciertos conceptos o ciertos términos de estos autores como para revisar si están actuales, si están bien hechos, si les faltó o no, más bien intento trabajar como desde su propia propuesta, sí tocando en el monográfico este diálogo, pero no centrado únicamente en ello, que fue lo que en un principio yo había considerado, ¿no? Entonces, de esa obra, estos son los libros y artículos que yo voy a revisar, sobre los que me voy a centrar en ciertas, más bien en conceptos, que ahorita les voy a mostrar. Y puse finalmente este de transculturaciones en el aire, que era el que mencionaba Diana, que podía servirles a los demás. No sé si alguien lo subió, si no yo lo subo al Drive y me aseguro de que tengan acceso a él, porque de hecho desde el título lo que hace es unir dos libros de Rama y de Cornejo Polar, el de transculturaciones narrativas, si mal no recuerdo, y el de escribir en el aire, de Antonio Cornejo Polar, ¿no? Y entonces este libro tiene una primera introducción en la cual, que sí es como más centrada en sus ideas personales, y luego la mitad, podríamos decir, no en páginas, pero bueno, temáticamente la mitad del libro la dedica a Ángel Rama y la otra mitad la dedica a Cornejo Polar. Cosa que, bueno, ahí también cabría decir, me parece que se centra más en el pensamiento de Ángel Rama que en el de Cornejo Polar, como que le dedica más páginas y es como más quisquillosa, y me parece que sobre Cornejo Polar pasa más como abuelo de pájaros y bien se detiene en cosas, o quizás encuentra más afinidad con los conceptos y la forma de abordaje de Cornejo Polar, y por eso no se enfoca tanto en él y sí en Rama, ¿no? Pero si se fijan en los títulos de libros y artículos, muchos de ellos tienen que ver como con la cuestión de las ciencias sociales y lo literario. Ese sería como el eje rector del trabajo, porque es muy quisquillosa o es muy puntual, no es quisquillosa más bien, es puntual en ver la situación no solo de la crítica, sino de cuestiones hasta de tipo universitarias y como de mercado. Porque en algún texto, por ejemplo, en este de leer no es consumir, y en este de todavía tiene sentido la historiografía literaria, por ejemplo, en esos dos habla sobre las ferias de los libros, sobre editoriales y cosas así, para mostrar un panorama de cómo en realidad el crítico literario está inserto dentro de estos sistemas, y de hecho en uno de ellos hasta utiliza el término polisistemas,
que no, por el que no refiere a Itamar Eben Zohar, que es aquel teórico palestino-israelí. Ay, me puede matar por esto, pero no recuerdo si... Israelí, gracias. Él podría volverse a... Bueno, no ha muerto, le daría el patatús si supiera que no sé cuál de los dos es, ¿no? Pero bueno, este israelí que habla de polisistemas literarios y demás, no, ella no refiere a él en el asunto de polisistemas, sí habla de polisistemas y sí lo menciona como de muchos, como la literatura como parte de un sistema muy complicado, por eso le llama polisistema, y entonces habla, por ejemplo, de la lectura y la formación de lectores que se hace en las universidades y cómo en realidad las competencias literarias que se desarrollan prácticamente, dice ella, hasta a nivel universitario, son las más como especializadas o las que van perfeccionando más el asunto de la lectura, pero que al mismo tiempo replican o podrían replicar, o sea, este modelo de lectura, de comercio y demás, de sistema literario, lo que hace es contribuir a la réplica de la ideología, ¿no? Entonces, estos serían los textos sobre los que yo versaría mi artículo, y entonces yo tengo pensado partir de una especie de afirmación que ella hace en un librito que es del 76, que hace sobre el modernismo, perdón que no puse aquí la referencia completa, pero se llama Literatura y Sociedad en América Latina, el modernismo, y efectivamente dedica gran parte del libro a el modernismo y Rubén Darío, pero que tiene una primera parte que son como 2 capítulos, uno de introducción y el otro donde habla de un contexto más no centrado en el modernismo como tal, sino en las prácticas literarias y en cuestiones hasta de tipo marxistas, pues ya no tanto del momento, pero que sí eran como muy importantes, y que en las que ella dice, mi investigación, y la cito, no se inscribe dentro de la crítica literaria de corte tradicional, busca más bien romper con ella para fundar una perspectiva sociológica de análisis. Y aquí es donde lo sociológico cobra relevancia y las ciencias sociales para ellas son importantes, y trata de vincular a las ciencias sociales con las ciencias humanas, que en algún momento, y ella cuenta que es más bien como una cuestión de historia o una cuestión anecdótica el que se separaran a lo mejor en el siglo XIX y demás, pero por ahí es por donde me parece que su pensamiento es muy ilustrativo, es muy claro, es súper interesante, y no aquel pensamiento en el que dialoga, no sé por qué, en el que dialoga con los críticos latinoamericanos, ¿no? En esos otros textos en los que dialoga con los críticos latinoamericanos, les digo, siento que tiene una tendencia al decir, esto se pudo haber hecho mejor, esto no está bien planteado. Por ejemplo, de Rama dice, es que el término de Fernando Ortiz, Rama, no llega a decir que lo tergiversa, pero sí le cuestiona como que le quita un poco el espíritu que Fernando Ortiz en algún momento, con el que Fernando Ortiz en algún momento lo propuso, ¿no? Entonces, pues la verdad me resultó como agotador estar leyendo a alguien que, por muy chida que es, que sí, se la pase pues regañando a los demás, ¿no? Y entonces, a partir de esta cuestión sociológica, es que deslindo estos conceptos que no sé si todavía los voy a hacer apartados, como mencionaban, para el trabajo de Marisa, pero es esto de ciencias sociales y ciencias humanas, la cuestión de la historia, que para ella es muy importante desde el materialismo histórico, no porque sea como fiel seguidora y así, sino que también lo llega a criticar, sino porque ella se da cuenta de que la literatura en realidad es una práctica histórica, o sea, que sucede en tiempos y lugares concretos, de tal manera que no es posible abstraerse de la historia y que tiene que haber una relación muy íntima entre historia y literatura, pero que en muchas ocasiones ha sido malentendida y que ella querría como replantear, ¿no? Y entonces este texto, de hecho, que
en el que ella es compiladora, de historia y literatura, en realidad tiene textos sobre con Michel de Certeau y así, pero en su introducción trata de hablar, o habla más bien, como de esta relación que hay entre la historia y la literatura, como dos áreas de las ciencias sociales o humanas que van a estar como muy, muy relacionadas y vinculadas. Toca esta cuestión de la ideología en textos como la formación ideológica estética, que en esta, por ejemplo, habla mucho de cómo los análisis literarios se han enfocado o se enfocaron en un principio en la cuestión del efecto estético, sobre todo con la primera teoría o la primera crítica, más bien de corte impresionista y luego inmanentista, ¿no? Y cómo eso fue degenerando en posturas que hasta cierto punto hoy lo que hacen es desvincular hasta cierto punto el asunto ideológico que está muy presente, o que para ella está muy presente y que no está peleado con el efecto estético. También en esta otra, en el que habla de cultura, ideología y prácticas discursivas, porque en este, además les decía, deslinda la cuestión de la lectura y los tipos de lectura o de lectores que se están formando en los ámbitos educativos, ¿no? Y entonces nos dice, bueno, es que los lectores más críticos o más avesados son los que llegan a la universidad y además a ciertas carreras universitarias, ¿no? Y no nos damos cuenta que se está limitando, o que al hacer eso, no, lo que estamos logrando los profesores universitarios, o mucho a lo que estamos contribuyendo, es a continuar con las visiones ideológicas o con el esquema ideológico que el status quo mantiene, ¿no? Sí voy a tocar, porque bueno, no podría dejar de hacerlo, en de la crítica latinoamericana y el diálogo que tiene con ciertos autores, pero también como su postura personal, ¿no? Porque les decía, como que me fatigué de lo otro, y entonces pues la crítica latinoamericana y cuestiones de consumo, en este entendido que les mencionaba, de que ella habla de las cuestiones literarias o de la literatura como una praxis que además tiene una materialidad y tiene, pues es un producto al final de cuentas la literatura y es un objeto de consumo, ¿no? Y entonces cuando deslinda las ciencias sociales y humanas, lo único que hice aquí fue ir poniendo como ciertas citas que me parecieran importantes y sobre las cuales pienso trabajar y recopilar más información sobre ella en cuanto a estos rubros para ver cómo se instaura su pensamiento y además también cómo va cambiando, porque les decía, ese libro del 76 en el que habla sobre el modernismo, me parece muy lúcida, muy actual, y textos posteriores que tiene, como este de Transculturaciones en el aire, me parece que ya no son tan centrados a lo mejor en su pensamiento particular, y entonces le pierde uno mucho el gusto a lo mejor a lo que viene planteando. Entonces, en esto de ciencias sociales y humanas, en este libro en el que ella es compiladora y que tiene la introducción, escribe la introducción que se llama Historia y Literatura, habla de cómo se podría vincular estas ciencias sociales y humanas, ¿no? Porque al final de cuentas, lo que ella dice, y cito, es que la materia con la que trabajan las ciencias humanas y sociales no se presenta bajo la forma de datos empíricos que el establecimiento de sus leyes permitiera reproducir a voluntad. La información varia con que trabajan siempre se halla, inserta en espacios y temporalidades que les son propios y es parte de configuraciones semánticas y culturales específicas. Entonces, de ahí que sea bien interesante para ella o bien importante para ella no olvidar el componente histórico o el componente histórico material que tiene la literatura, porque de otra forma sería una especie como de abstracción que perdería la parte de función social que para ella es bien importante, porque en muchos casos es el vehículo de réplica, bueno, el vehículo más bien para replicar la ideología en Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ahí lo de ciencias sociales y humanas. En cuanto a la cuestión de la historia y de la literatura, les decía, ella dice, bueno, pues es que fue como una mera, un asunto
pues no anecdótico, no así, pero el hecho de que se dividiera la historia y la literatura tiene que ver con el siglo XVIII y XIX, en el cual pues se intentaba buscar métodos más científicos, más positivistas para el abordaje de los conocimientos todos, y de ahí que se distinguiera entre historia y literatura, pero antes de eso no había como esta clara división, y bueno, solo basta pensar en la época medieval, por ejemplo, en el cual, perdón, pero es lo que hago, Alfonso X el Sabio tiene la historia general o la historia de España, que son textos de carácter histórico, pero que van a combinar tanto lo religioso, porque empieza uno de ellos con el Génesis y no hay una división clara, ¿no? Se entiende todo como parte de lo mismo, de una organicidad humana que a partir del siglo XVIII pues empieza como a hiperespecializar y a tratar de deslindar y de meter en cajones distintos cada una de las ciencias y ver por qué. Y para ella no tendría por qué haber esta división como tan tajante, o la división tendría que existir, pero ser más solidaria en cuanto a que son dos formas de acercamiento a la realidad humana, y que muchos textos literarios que no son históricos per se, al final de cuentas, al estar insertos en un, o al haber sido producidos en un periodo histórico específico, pues tienen un estatus histórico porque nos hablan de una sociedad específica de ese tiempo y de ese momento, ¿no? Entonces, por ahí el asunto de la historia y de la literatura. Perdón que las citas son como súper enormes, pero pues me parecía que eran como bien ilustrativas de lo que me parece bien relevante de su postura y que es lo que me llama la atención como rescatar, ¿no? En cuanto a la ideología, pues ella no separa prácticamente nunca la cuestión de la literatura, aunque aborda las cuestiones estéticas y demás, no desliga nunca prácticamente la cuestión de la función social que tiene la literatura, ¿no? Como la literatura al final de cuentas es, diría luego Manuel Asensi, una especie de lámpara deformante de la realidad, ¿no? Que nos presenta un modelo de mundo que podemos afirmar o rechazar, pero que está ahí, ¿no? Y entonces ella va a decir, y la cito también, es que la contribución específica de la literatura en la reproducción o transformación de las formas de la conciencia social resulta por igual de su carácter de práctica específica en la ideología, práctica en la que el proyecto ideológico estético del artista es solo un elemento estructurador que entra en relación dialéctica con la materia elaborada y que por consiguiente no agota la significación de la obra y de las propiedades no intrínsecas, porque ella se pelea mucho, bueno, no se pelea mucho, pero trata mucho de demostrar lo no inútil, pero lo poco productivo que puede resultar el centrarse en posturas que sean meramente inmanentistas, ¿no? Sino que a pesar de que ya hace análisis literarios puros y duros, porque por ejemplo se enfoca mucho en la voz con Rulfo y demás, sí muestra cómo esas características textuales, literarias, lingüísticas de los textos tienen una importancia fuera de, ¿no? O sea, el que la voz hable de cierta manera o que sea de cierta forma implica, y también usa Bakhtin, por ejemplo, tiene análisis en los cuales habla de Bakhtin, y son análisis bien hechos y sesudos, o sea, no es que ella hable o que no le guste esa crítica para no poner palabras en su boca y decir que no que no conoce, ¿no? Pero por supuesto que la conoce, la maneja súper bien, pero no le parece que eso sea como lo relevante de la literatura. Para ella hay más, porque la literatura, esa que se lee y que a lo mejor no todo el público puede ver cómo funciona la voz o cómo está el dialogismo, de todas formas le está diciendo algo, ¿no? Y entonces se distingue de eso, no intenta desmarcarse de esos análisis que no es que no desconozca, sino que le parecen a lo mejor poco productivos como para el lector de a pie. Y entonces dice ideológicas y estilístico-formales que de ellos se derivan, y de las características concretas de la formación ideológica estético-literaria,
y en particular de la naturaleza de las ideologías estéticas predominantes en ella, que sobredeterminan la producción del efecto estético, ¿no? Entonces, le interesa mucho la ideología. Creo que lo que leí, porque prácticamente terminé con lo que me interesaba de leer, para este nuevo enfoque, no usa definiciones de ideología de Certeau o de Althusser, sino que sí explica, sí es como muy clara, pero creo que a partir de sus términos. En cuanto a la crítica latinoamericana, cuestiona mucho esta idea de que hubiera habido una ausencia de crítica y se tuviera que recurrir casi siempre a la crítica europea o de corte eurocentrista, y ella lo que dice es esto, ¿no? Precisamente que no es que hubiera una ausencia, sino que hay una falta de sistematización de esta historia, de esta crítica, ¿no? Y entonces me parece que esta idea es bien importante porque es como sobre lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? En realidad creo que mucho de lo que alienta el proyecto es decir, a ver, ¿por qué seguimos leyendo a Benjamin? ¿Por qué seguimos leyendo a Adorno? Digo que no, por supuesto, son capitales para que nuestros alumnos, nuestros estudios y demás funcionen, pero en nuestros programas de licenciatura hay una escasez, una evidente, escasez de estos autores que nosotros estamos retomando aquí, y entonces me parece que eso que ella hace notar y en lo que dice, a ver, es que no haya crítica, sino que no se ha sistematizado a profundidad o no se ha tomado, ya cambió, pero que me parece que es importante destacarlo y por eso tomo esta cita como idea, ¿no? Y entonces, finalmente hablo del consumo, porque esto es lo que les comentaba, ¿no? Yo decía, dice ella, al hablar de la formación de los lectores realmente existentes, me refiero muy concretamente a las modalidades de su relación con los libros, con los de literatura en particular, hoy cada vez más desvinculadas de las enseñanzas del sistema escolar universitario y cada vez más absorbidas por las instituciones encargadas de la promoción mercantil del libro y los llamados bienes culturales. O sea, ya se da cuenta, interrumpo la cita, de que la cuestión de la literatura dentro de este sistema o dentro de este polisistema que ella, en el que ella encuentra que está inserta, pues ya de pronto tenemos premios de literatura los que va a leer Jordi Rosado y cosas así, ¿no? Y dice, nunca, obviamente no tomo ese ejemplo es mío y perdón que está quedando grabado para que me quemen después en leña verde los futuros literatos que incluyen en el canon a Jordi Rosado, pero ella lo que dice es, a ver, la lectura se ha diversificado, no sé si para bien o para mal, pero es un bien de consumo, y continúo con su idea. Ella dice, en este nuevo marco, caracterizado por la multiplicación de ferias y festivales sumamente costosos y por la multiplicación de actividades anexas destinadas a fomentar una relación lúdica, emotiva, antes que reflexiva, con los últimos productos promovidos por la mercadotecnia y ensalzados por la publicidad mediática, la actividad lectora tiende, al menos en primera instancia, a confundirse con el espectáculo y con la comunión en actos colectivos, ¿no? Entonces, cómo la lectura va pasando por ámbitos diferentes y eso la puede llegar a ser como parte de un show, ¿no? Como de más bien una pose, más que en realidad una práctica reflexiva, social, bien pensada, bien planteada y demás, ¿no? Entonces, bueno, esto es por mi parte, les dejo de compartir. Ya no sé dónde está la ventana. Acá. Se quitó la presentación. Y pues bueno, muchas gracias por todo. ¿Alguien que quiera comentar o decir o regañarme? ¿Alguien que lea a Jordi Rosado y me quiera comentar sobre sus textos? No se escucha, Alex. Perdón, es que no he hablado.
¿Ya? Muy bien. Sí. Es que subí en el Drive, pero no sé si estoy subiendo en el capítulo del libro. Es un texto que igual te puede ayudar, Samantha, o te puede interesar, que es A la sombra de los libros. Es del mercado, lectura, mercado y vida pública. Esto último que estabas hablando, de cómo se está concentrando todo en una editorial y del acceso a las lecturas y demás, ¿no? No sé si menciona a Jordi, pero es el tema. Perdón, puedo nada más rápidamente. Si todos los libros que recomiendan los pudieran poner en el mismo apartado de bibliografía de apoyo, sería muy bueno, para que no estén unos en una parte y otros en otra, ¿no? Sí, porque si no nos vamos a hacer bolas y no los vamos a encontrar. Eso. El de capítulos de libros, recuerden que es para nuestros avances. Así Y es. el de bibliografía, como dice Gloria, es para todos los textos, artículos y así que creamos que pueden colaborar con los trabajos que están desarrollando los colegas. Bueno, no sé si puedo hablar, no veo que alguien más tenga. Gracias, Samantha. Pues yo creo que allí efectivamente de la misma manera que pasa con Franco, sería como ver cómo se ha tomado, cómo se pueden tomar algunos de los conceptos de François Perus, que en ambas sí hay aterrizajes muy concretos, digamos, en la práctica de la crítica literaria académica de manera cotidiana. A lo mejor lo que falta es como visibilizar mucho más, ¿no? Su presencia en la crítica literaria hispanoamericana de estas mujeres. Y esta dimensión que tú decías de la historia, pues yo creo que ha retomado fuerza y valdría la pena como poner en diálogo la propuesta de François Perus con algunas otras propuestas que retoman la importancia de esta relación entre la literatura y la historia, no solo en cuanto a contexto histórico incluso, sino en cuanto a construcción discursiva. Sería interesante ver qué nexos, qué diálogos se pueden abrir ahí a partir de François Perus. Sí, muchas gracias, Gloria. Estoy anotando. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, pues entonces, muchas gracias. Y seguimos con, entonces, le cedo la palabra bueno, le toca a Gerardo Castillo, no comentó nada, está por aquí. Si está por aquí, adelante, le cedo la palabra. Porque, bueno, Nelly ya nos comentó que lo iba a subir la próxima semana y que lo estaremos leyendo en octubre. Gerardo. Perdón, pero no había una pausa. Ay, espérenme. Es cierto, perdón, no podía abrir mi micrófono. Es cierto, muchas gracias. 10 minutos y entonces a las 11:45 nos estaríamos viendo de regreso. Sí. Sí, De acuerdo. Perdón, nada más para que no se pierda un poco la idea que ya ha sido reiterada, pero valdría la pena como considerar esa estructura que proponía Gustavo. Y también a la hora de la exposición, valdría la pena como ir remarcando todos como la figura que vamos a tomar, la importancia para la crítica literaria hispanoamericana y algunos artículos concretos. Entonces, creo que si lo hacemos ya, los que faltamos desde la exposición misma, pues nos va a ir uniformando un poco más en la manera de ir redactando los textos. Gracias. Bueno, muy bien, ahorita nos vemos entonces.